Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí a esta transmisión en vivo de Letraria Editorial. Yo soy Aramis Franco, es un gusto estar aquí con ustedes, soy el coordinador editorial de Letraria y en esta ocasión tendremos el gusto de estar charlando con el escritor, autor colombiano Jorge Alberto López Guzmán, y en la presentación de su libro Convulsiones idílicas, ¿no? Esta charla está pensada desde una perspectiva más amena, más coloquial, donde autor y un servidor tendremos la oportunidad de estar hablando alrededor de su obra, alrededor de su trayectoria, y bueno, la presentación oficial del libro de Convulsiones idílicas, ¿no? Antes de empezar y darle la bienvenida al invitado de honor, quisiera recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ahorita estamos trabajando en Instagram y Facebook y próximamente, a partir de esta primera transmisión en vivo, con esta primera presentación que hacemos vía online, se abrirán más plataformas como YouTube y TikTok, ¿no? También los quiero invitar a que si tienen preguntas para el autor, aquí estaremos charlando un buen rato, nos las pueden dejar en el chat y con mucho gusto las leeremos para que él nos la responda, ¿no? Jorge Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aramis, y buenas tardes para todos y todas las personas que nos escuchan en esta tarde-noche. En Colombia ya son las 6 de la tarde, sé que en México son las 4 de la tarde o las 16 horas. Un gusto estar aquí con ustedes acompañándolos y espero que podamos compartir mucho sobre este texto que escribí desde la editorial Letraria, que puedan surgir un conjunto de inquietudes o dudas, o las personas que nos escuchen puedan tener más claridad sobre este texto, también sobre la complejidad de escribir, que en ocasiones uno pocas veces habla de ello, sobre la necesidad de escribir. Creo que también es una necesidad diaria del ser humano poder escribir y expresarnos, y si podemos plasmar eso en un libro, pues mucho mejor. Entonces espero que esta tarde-noche sea muy amena para que podamos compartir, cuestionar, reflexionar y un poco acercarnos a este libro que está colmado de un conjunto de ideas, reflexiones e idilios, que ahorita hablaremos un poco de por qué el título y qué se encuentra en este texto para todos y todas los que quieran acceder a él o tengan inquietud sobre el libro. Entonces, muchas gracias, Aramis, por la invitación y por iniciar con este conjunto de presentaciones. Espero que de ahora en adelante muchos de los autores y autoras que se encuentran también publicados por Letraria también podamos compartir con ellos y acercarnos a sus obras desde estas plataformas digitales que nos ayudan mucho a acercarnos a través de la distancia. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jorge, por acompañarnos. Y bueno, antes de entrar de lleno a la novela, al cuento, perdón, a la antología de cuentos de los cuales vamos a platicar el día de hoy, me gustaría leer la biografía corta de aquí de mi estimado autor colombiano, porque es realmente impresionante lo que ha realizado él, ¿no? Denme un segundito. Nacido en 1993 en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, Colombia, es docente en la Universidad de Cauca. Entre su formación académica se encuentra que es politólogo, antropólogo, filósofo, especialista en gobierno y políticas públicas y tiene una maestría en gobierno y políticas públicas. Actualmente es candidato a doctor en antropología allá en su ciudad natal, ¿no? Le estaba comentando aquí al caballero que cuando yo sea viejito quiero ser como él, ¿no? Tener toda esta cantidad de estudios es bastante impresionante. Ha realizado diversas publicaciones entre libros académicos de escritura creativa y artículos científicos. Entre los principales libros se encuentran Apoteosis a la desobediencia, notas para una formación filosófica en las calles de la casa editorial Horizonte Independiente en 2024, Antropología del conocimiento hegemónico y contrahegemónico en Colombia, un estudio desde la Universidad del Cauca, de la editorial Universidad del Cauca en 2025, es coeditor del libro Caminos de la Ciencia Política, Movimientos Sociales y Estallidos Sociales en América Latina,
de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas en 2023. También ha publicado en revistas artículos científicos como la Revista Científica de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas en Argentina, Vorágine, Revista Interdisciplinaria de Humanidades y Ciencias Sociales en Chile, Revista Colombiana de Sociología y Revista de Ciencias y Humanidades en Colombia y Pacha, Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global, Letras Verdes. También ha colaborado con Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales y Runas y la Revista de Educación y Cultura en Ecuador, con el Global Journal of Archaeology y Anthropology en Estados Unidos y en la Revista Latinoamericana de Educación y Estudios Estructurales de México y además en A&H, Revista de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales de Perú. También ha incursionado en la escritura creativa con las publicaciones de cuentos y en revistas como Revista Zompantle, Revista El Innombrable, Revista Cultural Salmón y Revista Rito en México. Ensayos en revistas como Revista Cultural Engarce, también en México, Revista Laxicalia en Colombia y el periódico El Andén en Argentina. En columnas filosóficas en revistas como Horizonte Independiente en Colombia y periódicos como El Salto en España, El Espectador y el Nuevo Liberal en Colombia y poesía en revistas como Revista Rugidos Disidentes en Colombia y revistas culturales Revista Cultural Engarce, aquí en México. De igual manera, ha recibido diferentes reconocimientos. Entre los más importantes se encuentran que en 2020 fue uno de los 100 jóvenes de los países de América Latina y el Caribe para desarrollar iniciativas en el cumplimiento de objetivos de desarrollos sostenibles. En 2022 fue seleccionado en representación de los países de América Latina por la Fundación EULAC como uno de los jóvenes científicos de América Latina, el Caribe y la Unión Europea para presentar un trabajo relacionado con los horizontes y límites de la cooperación birregional en investigación científica. Asimismo, en 2022 fue seleccionado por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe para integrar el programa Jóvenes por las Finanzas Sostenibles en América Latina y el Caribe. De igual manera, en 2022 fue seleccionado en representación de Colombia por la Organización Internacional de Jóvenes Iberoamericanos para promover y empoderar las garantías individuales y la democracia en la región iberoamericana. Y finalmente, en 2023, recibió mención honorífica por parte del Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social y la Universidad del Valle de Colombia por el cuento titulado El animal que estoy siendo, que participó en el segundo concurso internacional de cuento filosófico. Además de todo esto, a finales del año pasado, publicó con nosotros en Letraria Editorial su más reciente libro, Convulsiones Idílicas. Jorge Alberto, es realmente un currículo impresionante si me permites decirlo. Y aquí una de las preguntas que, inicia antes de pasar al asunto del título es obvio que tienes una inclinación académica, teórica, de investigación, ¿no? Pero tu libro, Convulsiones Idílicas, no es un libro académico, es un libro de cuentos, poemas, que en tu caso les dices antipoemas, y a mí me interesa mucho saber por qué ahorita lo vamos a hablar, y aforismos bucólicos. El nombre es bastante sugerente, pero primero la primera pregunta, esa. ¿Cómo correlacionas y manejas tú el asunto de la academia con la redacción de escritura creativa? Vale, Aramis, muchas gracias por leer el currículo. Agradezco mucho también que menciones muchas de las cosas en las que uno se ha destacado, porque probablemente también lo ha ayudado a construir historias que posteriormente se han podido resaltar en algunos de los textos, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, creo que para mí ha sido fundamental aprender a leer, ¿no? Yo creo que algo de lo que más les debo a mis padres es la enseñanza por la lectura y el amor por la lectura. Y para mí el amor por la lectura empezó con la literatura. O sea, yo no puedo desconocer, yo no empecé a leer libros académicos desde muy pequeño, desde adolescente. Empecé leyendo literatura y el amor por la literatura me llevó a leer otros autores, y cuando ingreso a la universidad o desde el mismo colegio empiezo a leer textos académicos. Sin embargo, todo inició con el amor por la literatura, y eso fue el primer punto para empezar a develar un conjunto de historias, porque
Este libro que les voy a presentar ahora no nace hace un año ni hace 2 años, sino que nace aproximadamente unos 10 o 12 años con un conjunto de historias que se fueron configurando y las fui fragmentando, pero que empezaron a tener un hilo conductor. Entonces, claro, todo inicia con el gusto por la literatura y específicamente por autores norteamericanos y por autores latinoamericanos. Yo te puedo decir que hay autores como en el caso de Colombia, Gabriel García Márquez, o en Argentina, leyendo a Jorge Luis Borges, o autores como el portugués o el brasileño José Saramago, donde uno leía historias que me causaban mucha inquietud y con base en esas historias empecé yo a escribir empecé a correlacionar con cosas que me pasaban en mi cotidianidad o historias que conocía. Y entonces algo que es muy curioso es que muchas de estas historias que aparecen en este libro hay una correlación entre la escritura creativa y el contexto académico. Es decir, muchos de los cuentos que ahora vamos a hablar a profundidad en ellos o podemos generar una discusión sobre ellos, tienen una correlación directa con aspectos históricos, con aspectos científicos o con relaciones de cosas que han pasado en nuestro mundo, ¿no? Entonces, lo primero es empezar diciendo que el amor por la lectura y específicamente por la literatura fue lo que me llevó a empezar a construir historias y a escribirlas. Creo que uno para escribir un párrafo tiene que leerse un par de libros, ¿no? La escritura es un ejercicio muy complejo que uno no, la creatividad empieza a surgir también a través de la lectura. Y como diría Jorge Luis Borges, uno no se sacia solamente de lo que uno ha escrito, sino de lo que uno ha leído. Yo, gracias al tiempo que he podido disponer para la lectura, he leído mucho y eso me ha dado la posibilidad de empezar a construir historias que posteriormente empezaron a correlacionar con temas académicos o que me sirvieron para poder pensar que la academia y la escritura creativa o la escritura académica no es independiente de la escritura creativa. Entonces por ahí empieza todo, ¿no? A pensarse la correlación entre la literatura y después los inicios en la universidad me sirvieron para afianzar eso y para mirar que había muchas historias en la literatura que tenían una correlación política, social, cultural, antropológica y que le permitían a uno como autor empezar a narrar historias que no desplazaran la escritura creativa ni desplazaran la escritura académica, sino que más bien pensáramos en una correlación entre estos dos mundos que en ocasiones se piensan indistintos. Oye, Jorge, y hablando de la escritura académica y la escritura literaria creativa, ¿no? Uno pensaría que escribir academia no es pasional en contraposición de escribir literatura, ¿no? Donde obviamente tus emociones, sentimientos, fluyen, ¿no? A través de la narrativa, a través de las letras. Eh, ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Consideras que, por ejemplo, escribir academia, textos teóricos, científicos, porque tienes bastantes textos divulgativos, ¿no? ¿Los pones al mismo nivel del asunto de las pasiones, las emociones? ¿Cómo encaras tú una línea de escritura más científica y una línea de escritura más literaria? Vale, pues yo no las contrapongo ni digo que una es más importante que la otra, sin embargo tienen eh, unas características muy distintas. La escritura académica es muy predecible. Básicamente la escritura de un artículo científico, de un libro académico, está basado en el método científico o en datos o cifras o evidencias a través de la comprobación de hipótesis. En cambio, en la escritura creativa, la incertidumbre, el misterio, hacen parte de esa escritura. Uno no podría escribir un libro académico donde el lector esté colmado de misterio, porque supondría que iría en contravía de lo que es la escritura académica, que es más bien brindarle al autor total certidumbre y veracidad de lo que está leyendo, en contraposición de la escritura creativa y desde la literatura, donde uno puede tener al autor durante 99 páginas en incertidumbre y en la página 100 brindarle una verdad o una verdad a medias, o en ocasiones, como pasa mucha escritura creativa, que muchos de los autores proponemos una metáfora en la escritura y cuando el autor, cuando el lector lee ese texto, puede encontrar otra metáfora, un conjunto de metáforas. En cambio, en la escritura académica, la metáfora probablemente no exista y si existe tiende a brindar verdades en el mismo texto. Entonces, ninguna es más importante que la otra porque pues, la escritura científica nos ha brindado elementos para pensarnos el mundo. La ciencia ha avanzado también con la divulgación y la democratización de la escritura académica. Sin embargo, para mí, en términos personales, sin la literatura, sin la poesía,
sin todo el tema del entramado de la escritura creativa no podríamos vivir. Para mí es fundamental la literatura, la crónica, el cuento, porque es lo que nos permite pensarnos un mundo lleno de emociones, de conmociones, de idilios. Es un mundo donde probablemente no todo lo podemos explicar desde la ciencia. Lo fantasmagórico, el misterio, los idilios, el amor. ¿Cómo pensarnos el amor de manera científica? Se han dado respuestas. Pero qué bonito pensarnos el amor, por ejemplo, desde Mario Benedetti, desde Julio Cortázar, o pensarnos el tema metafísico no solamente desde la filosofía, sino pensémoslo como lo planteaba Edgar Allan Poe, Lovecraft, o todos estos autores que han pensado, digamos, el misterio, lo fantasmagórico que se encuentra ahí. Entonces, para mí son importantes las dos, pueden convivir. De hecho, en uno de los cuentos que tenemos en este libro hay una convivencia entre los dos, porque para mí es algo muy interesante cómo se puede hacer un cuento o una crónica desde la escritura creativa, pero con datos científicos reales. Es decir, que cuando uno lea también está aprendiendo cosas que están sucediendo en el contexto, como por ejemplo, cómo pensar desde el cuento el cambio climático, es posible. ¿Cómo pensar desde el cuento, por ejemplo, el tema de la delincuencia en las calles, que se ha pensado, ¿no? Que se ha escrito? Entonces, para mí es fundamental que en ocasiones nos brinda más realidad la escritura creativa que la misma escritura académica, porque en ocasiones la escritura académica está colmada de datos, cifras, que puede llegar a ser un tono especializado, un tono tecnócrata. En cambio, la escritura creativa nos brinda elementos para pensarnos la realidad desde las ideas del autor, pero que cada lector puede encontrar su realidad y otras realidades que están por fuera de él. Por eso cuando leemos, somos muchos al mismo tiempo, cuando leemos escritura creativa. En cambio, cuando leemos escritura académica, solamente somos uno porque nos están dando información certera sobre una situación específica. En cambio, la poesía, el cuento, la crónica, nos brinda la posibilidad de salirnos de nosotros y situarnos en otros contextos, en otras situaciones. Nos permite ser otros, a diferencia de la escritura académica que en ocasiones nos impide eso porque tiende a tener por su especialización en ciertos lenguajes. De hecho, por ejemplo, cómo pensar la escritura creativa con norma JAPA, ¿no? Yo diría, pues sería muy complejo, ¿no? Hoy en Claro. día. En cambio, la escritura académica sí te pide eso. Hay que, digamos, es más homogénea. En cambio, la escritura creativa tiende a ser heterogénea y eso creo que es la riqueza que nos brinda. La riqueza que nos brinda, exactamente. Y de hecho, parte de esa riqueza es lo que existe en este título, ¿no? Convulsiones idílicas. Porque una de las cosas que más me llamó la atención de la primera vez que abrí el manuscrito y me puse a leerlo con detenimiento, aunque a mí no me tocó hacer el dictamen, eso le correspondió al corrector Atos Ariel Franco, pero yo lo leí de todas formas. Y es muy raro encontrar un libro que converja muy bien eh, cuento y poesía. No digo que no lo exista, por supuesto que hay ya textos similares, ¿no? Pero en tu caso creo que existe una dinámica bastante interesante en cuanto a los motivos detrás de los cuentos y estos antipoemas, como tú los llamas, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si ahondamos un poco en eso? ¿Por qué convulsiones idílicas y por qué antipoemas? La parte de encuentros, cuentos lo entiendo bastante bien. La parte de aforismos bucólicos es muy, muy llamativa. También me gustaría que lo explicaras, aunque una vez leído el texto se entiende hacia dónde va. Pero explícanos, ¿de dónde surge la idea de esta antología y por qué? Bueno, ya dijiste la idea, ¿no? Que tienes años escribiendo varias cosas, pero ¿por qué los englobaste bajo esta dinámica tan pasional y tan desgarradora en ciertos aspectos, ¿no? Y el título, Convulsiones idílicas. Vale, vale, Aramis. Muchas gracias. Creo que sí, ahí hay algo, un concepto bien importante. Aquí tengo el libro también que le invito a que lo puedan consultar en Amazon, se puede adquirir y pensarlo, reflexionar sobre este. Y es el concepto de intensidad emocional. Para mí el concepto de intensidad emocional es lo que correlaciona las convulsiones con lo idílico, porque las convulsiones tienden a ser, y si lo pensamos en términos médicos, es como una intensidad física y emocional que puede surgir, ¿no?
hay episodios convulsivos, y cuando uno habla de convulsiones tiende a ser una persona y piensa uno en una situación difícil de afrontar en términos médicos, ¿no? Hay como una intensidad emocional del cuerpo en términos físicos. Sin embargo, en términos idílicos, también hay una intensidad emocional. O sea, cuando nos situamos en el idilio, y no solo en la canción de idilio de salsa muy famosa, que es muy bonita, sino en el idilio de la emoción, de lo romántico, de la Claro. experimentación del amor, también hay una intensidad emocional. Entonces, cuando pensamos en una convulsión idílica, estamos pensando en una intensidad emocional. Es decir, hay una intensidad emocional no solo en términos del cuerpo, de lo visceral, sino también en términos de lo emocional, de lo cognitivo, del sentimiento, de lo que yo siento por el otro o por la otra persona. Y entonces hay una correlación entre cómo durante una convulsión se siente una intensidad emocional que puede estar experimentada también en un idilio. Para poner un ejemplo para todos y todas, si recuerdan el libro muy famoso que para mí es el libro más importante de Gabriel García Márquez, Ajá. pues yo sé que Cien años de soledad tiende a ser como lo más conocido, pero hay un libro que se llama El amor en los tiempos del cólera, un libro Buenísimo. hermoso, lo Sí. recomiendo, yo creo que lo conocen. Y en El amor de los tiempos del cólera pasa algo similar, ¿no? Gabriel García Márquez narra la historia de un personaje que se enamora y siente los síntomas del cólera en medio del amor, es decir, siente como si él se estuviera muriendo de cólera, pero lo que pasa es que está enamorado. Algo similar pasa en la estructura de este texto, es decir, la intensidad emocional de cómo se puede convulsionar a través de las letras, de las palabras, de los versos, es decir, experimentar que hay una liberación de emociones desde que yo escribo. Y uno podría pensarse, bueno, hay ciertos cuentos, ciertos antipoemas y ciertos aforismos donde probablemente todo el tiempo hay una intensidad emocional, ya sea visceral en términos físicos, pero también emocional en términos del sentimiento. O Claro. sea, en todos los dos casos estamos liberando emociones, porque probablemente cuando nosotros liberamos emociones, llevamos a dos puntos, o nos abrumamos o nos transformamos. Es decir, pensar una convulsión idílica es pensar la intensidad emocional que se puede dar en términos físicos o cognitivos y que nos lleva de una u otra manera a pensarnos en un proceso de sentirnos abrumados por ese sentimiento tan complejo que puede ser de amor o de desamor, porque el desamor también tiende a estar correlacionado con el idilio. Y eso nos lleva a un proceso de transformación, ya sea porque seguimos adelante con ese idilio o lo dejamos atrás y nos volvemos otra persona, porque todos los que hemos pasado por una situación de una convulsión idílica, probablemente o eso nos transformó o la dejamos atrás para seguir en un proceso de transformación en algún momento. Pueden ser las tusas o un amor ideal o un amor, una relación amorosa que tenemos en algún momento. Entonces de ahí nace de ahí nace el título del libro. Convulsiones psíquicas, perfecto. Oye, mira, hay dos comentarios aquí, te los leo. Dice Ivonne Tirado, saludos hasta Colombia. Ahí te mandan saludotes. Y Atos Franco dice, pues sí, precisamente es de los, uno de tus lectores beta, ¿no? Dice, te lo leo. Yo tengo dos preguntas para Jorge, para cuando las quiera responder, si quiere. Dice la primera, tus escritos son muy viscerales. ¿Cómo manejas las emociones intensas que surgen al escribir sobre experiencias tan personales? La segunda pregunta que te hace Atos, ¿has recibido alguna reacción inesperada de los lectores que te haya sorprendido o impactado? Listo, no, buenísimas las preguntas. Un saludo al compañero Atos que nos escucha y a la compañera que nos saluda. Acá un saludo desde Colombia. Buenísimas las preguntas porque tiene toda la razón, ¿no? Los escritos tienden a ser muy intensos y muy personales, ¿no? Principalmente los antipoemas, la segunda parte, aunque los primeros, quiero contar algo muy interesante, ¿no? Y ya que me hace la pregunta aquí el compañero Atos, ¿no? En los antipoemas, que están divididos en dos partes. Uno se llama Retratos de una noche y los otros se llaman Convulsiones idílicas, que tiene que ver mucho con el texto. En Retratos de una noche se narran unas situaciones muy interesantes de personas habitantes de calle, ¿no? Que tienen que ver con la soledad, con la muerte, con el abandono, y tienen que ver con eso, ¿no? Porque también con la intensidad emocional del sentimiento de la ausencia y de la soledad. Y esos primeros cuatro antipoemas, y ir conectando
también preguntas que Aramis me preguntaba por qué antipoemas, es también porque van en contravía de la estructura tradicional del poema, ¿no? Si acá los miran, son poemas en prosa, y esa poesía en prosa también conlleva un conjunto de distinciones más allá de la estructura tradicional, del ritmo, de la rima que nos enseñan en la poesía tradicional. Y la segunda parte de convulsiones idílicas, que la conecto mucho con la pregunta del compañero Atos, claro, ahí se ven ya un conjunto de poemas o antipoemas en prosa que tienen que ver mucho con el erotismo y la sexualidad, de cosas muy sensibles que obviamente la literatura le permite hablarlas, escribirlas, y es la sensación, por ejemplo, de pensarnos cómo describir un orgasmo. Yo recuerdo cuando leí por primera vez al Marqués de Sade, que yo creo que muchos lo conocemos de esa literatura que uno sí cree que es literatura erótica y no mucho de lo que salió de manera contemporánea. Para mí es un escritor que uno leía al Marqués de Sade y te describía situaciones muy viscerales y situaciones de erotismo y de sexualidad de una manera tan poética, tan literaria, que uno decía, oiga, o leer a Vladimir Nabokov con Lolita, ¿no? Con esas que textos que son muy complejos hoy en día, que uno decía, bueno, y un hombre mayor con una niña de 12 años, bueno, etcétera. Entonces, esa segunda parte, claro, surgen de experiencias personales, que tiende a ser algo muy complejo, pero que probablemente si alguien lo lee también haya sentido una situación así. ¿Cómo describir una situación de un orgasmo? ¿Cómo disfrutar o cómo pensar un beso apasionado? ¿O cómo dibujar o pensar en la situación de dos cuerpos abrazándose? Es decir, claro, esa convulsión idílica, y vuelvo y repito, la intensidad emocional de pensarnos como la correlación de dos cuerpos que se llama, independientemente del género, del sexo, como lo quieran llamar, pero está presente la sexualidad, el erotismo, el orgasmo, el beso, el abrazo, la sensibilidad ante el otro, ¿no? Entonces, eso, claro, puede causar ciertas situaciones, porque escribir eso es narrarse, desnudarse, por eso la literatura te desnuda. Muchos de los escritos que nosotros leemos de muchos autores fueron vivencias propias. Probablemente el autor no tuvo tiempo para contarlo hoy en día como nosotros podemos hacerlo aquí a través de las redes sociales, pero muchos de los escritos fueron vivencias propias del autor en su intimidad o en su vida cotidiana o en sus relaciones laborales o algo que les pasó o que escucharon. Y claro, tiene que ver mucho esa descripción visceral del erotismo, sin tapujos, sin miedos, pensando cómo nosotros nos correlacionamos con otro cuerpo, cómo vivimos la situación de estar convulsionados idílicamente por otra persona. Entonces, lo primero. Y lo otro, si ha recibido alguna reacción inesperada de los lectores. Claro, esto, interesante la pregunta, porque eso probablemente es muy subjetivo, ¿no? Dependiendo del lector o la lectora. Entonces, alguien podrá decir, oiga, describió de una manera maravillosa el orgasmo, y para alguien que puede ser muy recatado dirá, yo nunca he sentido eso se sentirá. O pensar, el beso, uno puede llegar después de dar un beso o un abrazo o estar en la parte más íntima del cuerpo, de un cuerpo con otro cuerpo, que puede ser en una cama dialogando. De hecho, Mario Benedetti lo dice en La Tregua, ¿no? Nada más íntimo que dormir con alguien, no solamente tener relaciones sexuales, sino dormir con alguien. Entonces, ¿cómo pensar eso, no? ¿Cómo pensar que eso puede también ser la situación que alguien que lea ese libro en México, en Argentina, en Perú, diga, oiga, yo he sentido esto, pero yo no sabía cómo expresarlo? Una persona diga, yo había besado a mi pareja y había sentido unas emociones maravillosas, y hoy en día puedo entender que es una convulsión idílica. O alguien puede decir, yo dormí junto a mi pareja y entendí que la intimidad no se reduce a la relación sexual, sino a dormir junto a la otra persona. Entendí que es una convulsión idílica. Es decir, y gracias a Datos por la pregunta, porque es pensarnos que la convulsión idílica puede estar desde la maravilla de dormir junto a alguien y compartir esa intimidad, así como darle un beso o un abrazo, o tener la maravilla también de un orgasmo. Es decir, eso también es una convulsión idílica, que es donde se ve lo visceral del cuerpo, de la subjetividad del otro, en relación con un cuerpo que es ajeno, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, siempre en los antipoemas hay una sensación, ya sea de soledad, de ausencia, o de cómo se complementan dos personas, dos cuerpos, a través de un beso o la compañía. Entonces, gracias a Atos por esas preguntas. Espero haberle podido responder desde la charla que estamos teniendo.
Fueron dos muy buenas preguntas y no nada más en el texto tuyo es donde se nota el apartado filosófico ya desde el título, sino ahorita que te estoy escuchando expresarte alrededor de los diferentes temas que manejas, la filosofía parece una parte esencial de tu persona, ¿no? Y eso lo transmites, lo transminas, ¿no? Pero aquí tengo una duda, antipoemas. ¿Por qué antipoemas y no simplemente poemas? Donde tal vez no, mi apartado filosófico no es tan elevado como el tuyo y no alcanzo a entender esa contraposición de las palabras, ¿no? Porque al final de cuentas el género sí son poemas, es poesía lo que se está trabajando, pero tú lo expones como antipoemas. Vale, Aramis, y lo va a conectar con de hecho, con la pregunta que nos hacía Atos hace un Ujú. momento, del hecho de cómo las emociones y cómo lo puede manejar alguien que lea estos textos, ¿no? ¿Por qué yo le llamo antipoemas? Uno, porque la estructura en la que están establecidos son más bien una poesía en prosa, no van correlacionándose directamente con la poesía tradicional. Entonces, si Ok. un poeta de los que conocemos tradicionalmente lee esto, dirá, para mí esto no es poesía, esto puede ser Oh. otro tipo de escrito, ¿no? Y por otra parte, la antipoesía no es que vaya en contra de la poesía, sino más bien que da una apertura a pensarse una poesía más amplia. Desde lo que yo contemplo, pensarse los antipoemas es ir más allá de la poesía, pensarle una apertura más amplia, donde cierta estructura puede caber en este tipo de poesía, donde cierta escritura puede caber en este tipo de poesía, es decir, cómo redactar y explicar o narrar el orgasmo desde estos antipoemas, no porque vayan en contravía o porque no se crean como poemas, sino porque dan una apertura a pensar la poesía de una manera más amplia, ya sea desde la estructura y desde la narración de lo que están pensando, que son, en cierto sentido, convulsiones idílicas. Es decir, de ahora en adelante todos podríamos pensar desde este libro de convulsiones idílicas, oiga, yo ya entiendo cuando siento cierta emoción o cuando siento cierto sentimiento por mi pareja, por un amigo, por mi madre, que estoy experimentando una convulsión idílica. Y para el caso de los poemas, que le llamaríamos antipoemas, tiene que ver con eso. Uno, porque no se rigen a la estructura tradicional de la poesía, y dos, porque lo que buscan es pensarse una ampliación del canon de la poesía desde la misma narrativa. Pensar una narrativa, y retomo datos, más visceral, más desde la subjetividad, más desde la emoción, pero sin miedo a expresar lo que se siente. Es decir, perdamos el miedo a sentir, perdamos el miedo a expresar, porque en ocasiones nos da miedo escribir lo que sentimos, ¿no? Yo, ¿será que escribo esto? Pues si lo siento, escribámoslo. ¿Por qué no lo va a censurar? La antipoesía también busca abrir un espectro más amplio para pensarse nada censurable desde que venga desde tu emocionalidad y desde que tú lo sientas, desde que tú lo vivas y lo puedas expresar al mundo. No puede ser censurado. En ocasiones hay poetas que piensan que si algo no está estructurado o no está determinado bajo ciertos parámetros de la escritura, no podría salir a la luz o podría ser censurado o debería ser modificado. Y eso lo agradezco a la editorial Letraria, que le permite a uno también expresarse libremente, porque es pensar que la literatura, la poesía o la antipoesía como un canon más amplio de la poesía debe ser la expresión directa de la emocionalidad, de la propia intimidad del autor, que como lo menciono aquí retomando la pregunta de Atos, es así, pensar mi propia intimidad en estas letras, en estos versos. Sí, ¿no? Es parte de lo que estábamos platicando al inicio, ¿no? Antes de iniciar esa transmisión, sobre los procesos editoriales, literarios, ¿no? Que no siempre permiten la exposición de ciertas mezclas, ciertos géneros, ciertos estilos narrativos, porque o no le van a ver el apartado comercial o no le van a ver el apartado, digamos, atractivo, ¿no? Para los lectores, pero yo creo que ahí en ese sentido son los lectores quienes deciden qué es realmente lo atractivo y lo que no. Y si no se le da oportunidad a diferentes autores y autoras de poder dar a conocer sus estilos, sus formas de escribir, vaya, retomando García Márquez, que lo has mencionado tú ya, no tendríamos ahorita el realismo mágico, por ejemplo. Si alguien le hubiera dicho a Exactamente. García Márquez, ¿sabes qué? Tu cosa esta rara, donde me estás poniendo un niño con cola de cochi, no va con el estilo que yo estoy tratando de poner, ¿no? Entonces dices tú, ok, se le da oportunidad al autor, salen sus letras. Vienen aquí una pregunta más, en este caso viene de Ivonne, te hace dos preguntas, dice, te leo. Señor Jorge Alberto, me gustaría preguntar lo siguiente.
¿Cuál fue el mayor reto que tuviste al escribir ese compendio de poemas y cuentos? Y la segunda pregunta, ¿qué recomendación le darías a los escritores jóvenes? Vale, ¿no? Qué buenas preguntas. Gracias, Simón, por estar ahí con nosotros. Voy a comentar una complejidad que tuve, digamos que es particular y ya una más amplia. La particular es que en este libro hay un cuento que se llama Carta a una despedida. Sí. Ese cuento tiene una dedicatoria, es el único que tiene una dedicatoria. Y ese cuento yo lo empecé a escribir en el año 2014, o sea, hace ya más de 10 años. Y ese cuento es dedicado a mi padre que fallece en el año 2014. Yo lo empiezo a escribir en ese año y escribo un borrador completo y lo cierro el documento y no vuelvo a tocar ese cuento hasta el 2018, o sea, 4 años después. 4 años después llego a terminar ese cuento, pero sin leer lo que estaba al inicio, sino con una idea de lo que yo había escrito con antelación. ¿Por qué no lo volví a leer? Porque leer ese cuento para mí siempre ha sido muy difícil. De hecho, yo creo que nunca lo he leído completo. Y posteriormente, en el 2020, que llega pandemia, lo termino. O sea, fue un cuento que, si se dan cuenta, tuvo 3 momentos en diferentes años, con una relación directa que tiene que ver con la muerte. Por eso cuando grabé un video promocional del libro, yo decía, son cuentos, los cuentos tienen que ver mucho con la vida y con la muerte. Y este cuento fue el que más complejidad me llevó. ¿Por qué específicamente? Porque tenía que ver con una relación directa con algo muy íntimo. Y como les mencionaba hace un momento, para mí es muy importante que escribamos desde nuestra intimidad. Claro. Perdamos miedo a escribir desde nuestra intimidad. En ocasiones creemos que debemos escribir desde nuestra exterioridad, no desde nuestra subjetividad y desde nuestra intimidad. Para mí es muy importante. Escribamos desde ahí, así nos cueste, así sea muy difícil. De hecho, las letras más valiosas son las que salen desde nosotros, desde lo más visceral y lo más complejo de nosotros, desde nuestros demonios, porque la mayoría de nuestros escritos tienen algo de lo más dañino, lo más negativo que nosotros tenemos, pero también de lo más hermoso y lo más sublime. Ese fue la más complejo en términos de la escritura, ese cuento. ¿Por qué? Porque es una dedicación y lo cuento aquí, ¿no? Que Aramis no lo sabe, pero lo cuento. Ese Ajá. cuento retrata una historia real, que es o sea, lo que dice ese cuento es lo que sucedió el día de la muerte de mi papá. Ok. Entonces, leer ese cuento para mí es muy complejo, porque alguien lo podría leer y es una historia tiene un personaje con otros personajes que van saliendo por ahí, bueno, el cuento culmina, pero es un cuento que cuando yo lo leo, y si alguien sabe ahora esto y lo puede leer, entenderán lo complejo de leer el cuento porque es sobre la ausencia, sobre la finitud de la vida, sobre las reminiscencias, un poco de pensar los recuerdos que alguien te trae. Entonces, por ese lado fue lo más complejo, ese fue uno de los retos. El otro reto que es algo muy curioso, y recuerdo a Gabriel García Márquez cuando escribió Los Cuentos Peregrinos, porque él Mm. ese libro lo escribió como en 20 años. Sí. Muchas historias fueron narrando hasta que sacó el libro. Este libro también tiene muchos años de haberse, que lo decía al inicio de la presentación, ¿no? Yo empecé a escribir este libro por ahí hace unos más de 10 años y se empezaron hilando cosas. Lo más complejo en su momento fue entender, no fue el tema de escritura, sino de entender, fíjense, las cosas de la vida y de la escritura y de la narrativa, que yo había escrito cosas año tras año, pasaba un año, pasaban 6 meses, pasaban 3 meses, a los 5 años escribí otra cosa, y después me di cuenta, cuando le presento el libro a Aramis y a la editorial letraria, que todo tenía correlación. Y sinceramente, yo no había pensado en eso, pero ¿saben por qué pasa eso? Porque era mi inconsciente sacando a la luz del consciente desde las letras todo un conjunto de miedos, todo un conjunto de amores, todo un conjunto de cosas que habían pasado durante tantos años y las retrató aquí. Entonces, cuando entiendo eso, empiezo a darle un hilo conductor y sale el libro. Y el libro es una genealogía de emociones y sentimientos donde lo que más se aborda aquí son los miedos. O sea, todo autor tiene sus miedos. Aquí están mis miedos. Si alguien dice, yo quiero saber los miedos de Jorge López, leen este libro y entenderán cuáles son mis miedos. Claro, están trastocados en metáforas, están trastocados en aforismos, estarán trastocados en frases y fragmentos que probablemente hay que interpretar, pero aquí están. Entonces fue como lo más difícil porque fue
un impacto emocional de darme cuenta que he ido narrando mi vida de situaciones complicadas, situaciones bellas a través del texto y la escritura de ese texto y del cuento que les digo sobre la muerte de mi padre. Y lo otro, ¿qué le recomendaría a los escritores jóvenes? Yo lo primero que recomiendo es lean mucho, lean lo que quieran, pero lean. Hoy en día el acceso a la literatura, pues si uno quiere, uno le gustaría tener una biblioteca muy grande, pero los libros a veces también son costosos, pero hay literatura de los clásicos en PDF, léanla, si pueden acceder a un libro, ahorren, yo creo que un gran regalo pidan de cumpleaños, si tienen pareja de regalo es un libro, tenemos la editorial Letraria que está apoyando muchos autores independientes y emergentes donde hay mucho por leer, lean literatura también independiente, no solo nos casemos con el autor que ya murió, con el que lleva 300 años muerto y que la literatura es muy famosa, no, también leamos literatura independiente como la que nos brinda la editorial Letraria, lean, lo primero es que lean mucho y lo segundo que te recomendaría, Ivonne, es que cualquier idea que tengas, escríbela, así sea corta, así para ti sea irrelevante, así para ti sea algo muy banal, así para ti sea algo que no tiene significado. Te aseguro una cosa, porque me pasó a mí y nos pasa a muchos. Después le vas a empezar a dar contexto a ese fragmento que escribiste, después vas a entender por qué lo escribiste. Nosotros no escribimos algo porque sí, todo tiene su connotación, todo tiene una correlación directa con algo que te pasó antes o que te va a pasar después. Vas a entender y vas a empezar a hilar situaciones. Si tú dices, me gusta escribir, pero me siento contra la hoja en blanco y no sé qué escribir, pues empieza con un par de líneas. Empieza como que, de hecho, puedes escribir un cuento sobre no escribir, sobre la complejidad de escribir un cuento. Si tienes un miedo que tú dices, a mí me causa miedo la oscuridad, me causa miedo la soledad, tengo un breve recuerdo sobre un familiar, escribe sobre eso, escríbelo. ¿Sabes por qué? Porque muchos de los que nos arriesgamos a la escritura porque todos los que escribimos y publicamos nos estamos arriesgando a que otras personas nos critiquen, nos lean, les guste o no les guste. O sea, es arriesgarnos a que sepan del otro. Mucho de lo que nosotros escribimos muchas veces le sirve a otra persona para evitar, para poder luchar contra un miedo, contra una emoción, contra algo que lo está abocando frente a la vida y que no sabe cómo enfrentar. Entonces, lee mucho, lee todo lo que puedas leer, lee mucha literatura, te recomiendo mucha literatura, lo que tú quieras leer, yo tengo mis autores obviamente, pero lee lo que te guste leer y escribe, empieza a escribir en esa hoja en blanco fragmentos y empieza a complementarlos. No empieza con el hábito, mira, la escritura y la lectura es como ir al gimnasio a hacer ejercicio como cualquier otro hábito, lee una hora, lee 30 minutos y escribe 5 minutos y tú dices, ah, bueno, y después avanzando a 10 minutos. Si, por ejemplo, tuviste un sueño que no sabes cómo explicar, nuestro inconsciente cuando reprimimos cosas nos va a tener sueños con cosas que no sabemos, escribe sobre ese sueño. Probablemente de ahí salga un cuento fantástico, Claro. un cuento a lo estilo Edgar Allan Poe o Lovecraft. Entonces, escribe sobre todas tus situaciones cotidianas. Yo que te invito a ti y a todos los jóvenes, su vida cotidiana vuélvanla una historia. Dejen de pensar que su vida cotidiana es algo que a todo mundo le pasa o que es irrelevante. Escriban su vida cotidiana. Si ustedes fueron a la tienda a comprar algo que sus papás les enviaron a comprar o algo que ustedes quisieron y en la tienda estaba el de la tienda con un vecino hablando de algo que pasó a otro vecino, saquen una historia de ahí. En ocasiones, como dice un antropólogo muy famoso colombiano, Horacio Calle, el mundo no está cuando nos dedicamos a viajar, probablemente el mundo está en la esquina de tu casa, en la tienda, está en tu propia habitación. Nuestra habitación es un mundo. Pero como nosotros normalizamos todo, entonces, ¿qué hacemos los escritores o los que nos dedicamos a la escritura? Revivimos nuestra capacidad de asombro que en ocasiones el sistema educativo, la vida nos ha quitado. Entonces vuelve asombrosa tu cotidianidad y empieza a escribir sobre todo lo que te pasa. Así tú creas que no es nada relevante, empieza a hacer, empieza a hablar, empieza a escribir sobre esa ida al cine con un amigo, con una amiga o con tu pareja, empieza a escribir sobre esa ida a la tienda, empieza a escribir sobre ese primer día de colegio, primer día de universidad o primer día de trabajo, empieza a escribir sobre esa ida al bus. En ocasiones normalizamos que todos los días cogemos el bus de 6 de la mañana a 7 de la mañana para llegar al trabajo. ¿Qué te pasa de espectacular en el bus? Los grandes escritores fueron los que volvieron su vida una constante historia. Entonces, eso te recomiendo. Fíjate, ahorita que estás mencionando estos consejos para alguien que quiera escribir o hacer sus narraciones, en alguna ocasión hace algunos años estuve en una charla con
Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Este escritor que tiene grandes libros alrededor de personajes históricos, ¿no? Así como novelas noir y bueno, tiene de todo un poco Paco Ignacio Taibo. Y alguien le preguntaba, ¿qué consejos nos das para empezar a escribir, ¿no? Y él solamente respondió algo muy simple o simplista: escribe. Pareciera una idea absurda o una respuesta un poco corta, ¿no? El sentido de escribe, ¿no? A mí también me lo pareció en su momento y ahorita escuchándote me la recordaste esa idea, ¿no? De lo que mencionas ahorita, o sea, las grandes narrativas no están siempre en imaginarios potenciales, inalcanzables, sino en la esquina de tu casa, en el autobús, en la escuela, en estos lugares tan comunes y a veces de comunes parecen aburridos, es donde uno puede encontrar realmente estas grandes historias que pueden llegar a convertirse en eso en los que los lectores y lectoras sintamos empatía, ¿no? A la hora de conocerlo, porque nos van a presentar precisamente cosas conocidas. Y hablando de cosas conocidas, quiero llegar a otra de las preguntas o a la tercera parte de tu libro, ¿no? El asunto de los aforismos bucólicos, ¿no? Yo tengo entendido que el aforismo, corrígeme, son estas como frases o ideas únicas que contienen un significado entre sí. Y a esto le agregas la palabra bucólico, que la verdad yo empato mucho con Dante Alighieri y sus círculos del infierno, ¿no? Los bucólicos, ¿no? Que tiene que ver con esta verborrea o esta incapacidad de sostener algo dentro de sí mismo, que me imagino para allá va la idea con los aforismos bucólicos, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar de esta otra sección de tu libro? Empiezas con cuentos, continúas con los antipoemas y ya casi para cerrar el libro empiezas con básicamente un capítulo y viene precisamente titulado de esta manera: aforismos bucólicos. Sí, muchas gracias, Aramis. De hecho, tiene que ver, tú le has dado la interpretación. Un aforismo tiende a ser una sentencia corta, pero que tiende a ser a veces metafórica o que expresa un impacto literario, pero que tiende a ser muy corto. Yo de los máximos, de los que más me gusta leer en términos de aforismo es Federico Nietzsche. Por ejemplo, tiene el texto Aurora, lo recomiendo mucho. Son muchos aforismos que uno puede leer ahí, muy interesantes, y eso me gusta mucho. Él era un escritor que en una sentencia corta te decía muchas cosas, ¿no? Y bucólicas también, porque también en ese sentido tiene esa posibilidad de pensarnos lo bucólico como también una composición poética, pero de lo idealizado, de lo que es ideal. Entonces, es como pensar sentencias cortas de lo ideal en muchos sectores específicos. En el libro hablamos de ciertos fragmentos que tienen que ver con letras, con besos, con idilios y que es lo que cierra el texto, ¿no? De los aforismos bucólicos. Es decir, pensarse ciertas sentencias o frases cortas que impactan en cierto sentido. ¿Por qué bucólico? En el sentido de pensar eso en lo ideal. Sin embargo, para mí, lo ideal no es que nunca vaya a ocurrir o sea utópico, sino más bien es como el deber ser o la sensación de poder vivir una vida a través de la idealización de la vida. Porque a veces a uno le dicen, es que usted es muy idealista. Lo idealista no está mal. El problema es que usted se quede ahí, cómo aterrizar eso, cómo buscar que ese ideal se vuelva una materialidad. Entonces, por ejemplo, si uno piensa cómo pensar las letras desde lo ideal y desde la materialización, como, por ejemplo, y leo este fragmento Sí, adelante. con el que empiezan los aforismos bucólicos, dice, es una pregunta, y si te desnudo en versos, te acaricio en letras, mientras nos besamos en párrafos y copulamos en poesía, ocasionando un amor textual e instaurando una lujuria bucólica. Entonces, si nos pensamos en eso, ¿cómo pensar esa descripción que deje de ser ideal y se vuelva una materialidad? ¿Cómo usted le puede expresar esto a su pareja? ¿Cómo usted le puede decir a su pareja que la quiere desnudar en versos? ¿Cómo lo haría usted metafóricamente, no? Entonces, probablemente usted dice, yo le puedo escribir una carta, o más bien una caricia puede ser un verso en el cuerpo del otro. O sea, hoy te acaricio en letras. ¿Cómo acariciar en letras al otro? Por ejemplo, dígale algo al oído, dígale un te amo, dígale un te quiero, manifiéstele que lo adora, que le hace falta. ¿Cómo se besa en párrafos?
cómo besar al otro y que sienta que el beso que usted le está dando es un beso que encierra un conjunto de palabras que usted no puede expresar directamente y no que lo hace a través de un beso. ¿Cómo se copula en poesía? ¿Cómo hacer el amor en poesía? ¿Cómo pensar un amor que no vaya solamente a pensar en el orgasmo tradicional ni en el placer tradicional, sino pensar en el otro, copular en poesía? Y ahí, ¿cómo ocasionar un amor textual? Para mí siempre ha sido muy importante hablar de que en las relaciones con las personas es más importante la posibilidad de entenderse desde el lenguaje, desde el hablar. ¿Cómo es un amor textual? Hablando con el otro, diciéndole te quiero, pero también contándole historias de tu vida cotidiana, cómo estuvo tu día y que el otro te ponga atención, instaurando una lujuria bucólica. Si se dan cuenta, cada uno de estos, obviamente no los voy a leer todos, pero están en el libro, es la posibilidad de mostrarle a alguien más o a ti mismo que comprender al otro desde estos aforismos es comprenderlo en la metáfora que es la vida, es entender al otro en sus sentimientos y emociones. Entonces, para mí, por eso lo llamamos aforismos bucólicos, porque tienden a ser sentencias cortas o frases impactantes que lo que buscan de una u otra manera con lo bucólico es idealizar la vida, idealizar al otro, idealizarme a mí, pero no pensando que la idealización es algo negativo y no con la posibilidad de buscar la materialización de esto. Es decir, como les ejemplifiqué ahorita hablándoles de ese fragmento, es buscar en el otro la posibilidad de darle un amor en párrafo, una caricia en versos, es entender que el cuerpo del otro es arte, que la vida del otro también es una historia y que dar un beso puede ser el comienzo de esa historia. Entonces, por ahí tiene que ver pensar estos aforismos bucólicos, Aramis. Va, va, va. Mira, ya nos encontramos ahorita en la recta final de esta primera presentación del libro, de Convulsiones Idílicas, ¿no? Antes de llegar a ese punto, tengo unas últimas dos preguntas para ti, Jorge. La primera de ellas, ¿no? Al principio de esta transmisión se habló un poco de tu trayectoria, bueno, un poco no, de tu vasta trayectoria académica. Y no recuerdo haber leído, salvo un cuento por ahí que habías publicado. Este libro es tu primer libro de índole literaria, este compendio, y de ser así, ¿tienes pensado continuar con la beta literaria o vas a sumergirte más en el apartado académico? Bueno, muchas gracias. Sí, sí, es el primer libro que hace un compendio de cuentos, poemas o antipoemas y los aforismos. Yo, digamos que he publicado mucho ensayo, Ajá. crónica, que también tiene que ver con la escritura creativa en otros espacios. Sin embargo, de cuentos, poesía o antipoesía y aforismos es el primero. Entonces también agradezco a la editorial Letraria por la confianza. Y de acuerdo con tu pregunta, yo quiero seguir con las dos. Para mí creo que para ser investigador se necesita un toque fantástico de literatura y para ser Claro, escritor se necesita un toque de la investigación. Creo que son dos claro. cosas de la mano, dos cosas que van de la mano. Creo que para mí es importante pensar, y cuando yo me dedico a la docencia universitaria, enseñarle a los estudiantes que la escritura y la lectura son fundamentales para disfrutar la vida también, para entender la vida. No es lo mismo que usted lea sobre arqueología y vaya a Machu Picchu a que vaya a Machu Picchu sin conocer sobre arqueología, o que usted sepa, por ejemplo, haya leído a Vargas Llosa y vaya al Perú, a que no haya leído a Vargas Llosa y vaya de visita al Perú. Para mí es importante la literatura y la lectura porque nos permite entender el mundo de una manera más compleja y de una manera más existencial. Entonces, es importante pensarse que el texto académico tiene su lado fantástico también porque de una u otra manera también está pensándose el tema de la escritura académica y para escribir literatura es importante la investigación. Si ustedes miran los grandes personajes, como por ejemplo leer a Borges, Jorge Luis Borges era un escritor que él, todos sus personajes tenían una construcción histórica, por eso a veces a la gente no le gusta leer a Borges porque tiende a ser complejo y toca saber de historia, toca saber de qué pasaba en ese momento en Argentina o en algunos países de América Latina. Lo mismo también, por ejemplo, para la era a Gabriel García Márquez en Colombia también toca saber un poco de historia de qué estaba pasando. Cien años de soledad también nos brinda los elementos para pensarnos cómo la política en Colombia, el surgimiento de los partidos tradicionales. Lo mismo pasa en diferentes contextos para poder leer ciertos autores. Entonces es importante
que entendamos o por ejemplo, para mí es importante las dos. O sea, leerse un artículo científico que probablemente no sea tan cómodo, tan divertido como un cuento de Julio Cortázar. Sin embargo, el artículo científico me puede dar pistas para pensarme algún cuento de algún otro escritor o para poder escribir. Entonces van de la mano. Que me gustaría en términos personales dedicarme a escribir literatura. Sin embargo, y como tú lo sabes y muchos de los escritores emergentes lo saben, lo difícil que es el apoyo cuando uno está iniciando, cuando uno no es tan conocido. Claro, claro. Entonces es importante pensarse yo me sigo pensando en los dos escenarios. Sin embargo, si en unos años tengo la posibilidad de dedicarme solamente a escribir y con la disciplina que se merece la literatura y con el respeto que uno le da a la literatura, me dedicaría específicamente a la escritura creativa. Ese es el sueño, ¿no? Dedicarte 100% a crear historias, universos, mundos, emociones, perfilarlos y compartirlos con los lectores, ¿no? Yo creo que todos los autores, todos los escritores y escritoras tenemos esa idea, pero en este mundo capitalista a veces es un poco difícil, ¿no? Y tenemos que pensar precisamente en cómo vamos a sustentar nuestro cuerpo para que nuestra mente pueda seguir proyectándose. Entonces, antes de terminar, última pregunta. ¿Qué proyectos tienes para futuro en cuanto a narrativa, en cuanto a literatura? ¿Te encuentras trabajando en algún otro antología, tal vez una novela, tal vez un libro de un poemario? ¿Tienes algún proyecto inmediato o algún proyecto a futuro? Sí, sí, estimado Aramis, ya estoy escribiendo un libro que tiene como título Indisciplinar la vida. Puede sonar un poco filosófico, pero no lo es. Es un texto que lo que busca es pensarse cómo nuestra vida cotidiana, si fuera indisciplinada, sería mejor que lo disciplinado. Eso sí, partiendo de la vida de que la disciplina no es que esté mal, pero en ocasiones la disciplina nos lleva a castrar la curiosidad y la capacidad de asombro, y por ende yo hago una apología a la indisciplina con ciertos requisitos, eso sí, porque si recuerdan desde que estábamos en el colegio nos dicen que el niño indisciplinado está mal, si es una persona indisciplinada no puede graduarse, o las personas indisciplinadas son rebeldes o insurrectas, y no es así. Entonces, indisciplinar la vida es también un texto de escritura creativa que estoy planteando desde la historia de ciertos personajes que lo que buscan de una u otra manera es demostrar que en este momento lo que necesitamos es más indisciplina, porque la indisciplina está colmada de literatos, poetas, músicos, la danza, el arte. Es decir, entre más hagamos apología a la indisciplina, seguramente más podremos nosotros disfrutar la vida y ser más creativos. El disciplinado tiende a ser una persona muy homogénea, muy estructurada, que respeta las reglas, que no se sale del canon, es el que escribe en el cuaderno por las hileritas y no se sale más allá, no hace Claro. dibujitos, pinta lo que le dicen, es decir, está estructurado bajo las reglas específicas de alguien. En cambio, el indisciplinado es aquel que de una u otra manera está buscando reivindicar la vida desde sus acciones, es decir, una posición muy existencialista desde Jean-Paul Sartre, es decir, es pensar que si nosotros nos pensamos desde la creatividad, desde la curiosidad, podemos disfrutar más la vida, más en un mundo tan digital, un mundo que cada día es más complejo, a más de afán, como diría Nietzsche. Entonces, mi invitación es a eso, que posteriormente podríamos hablar de eso, porque he pensado en que Letraria me publique ese libro de indisciplinar la vida, ¿no? Indisciplinar la vida como un conjunto de pautas para pensar una vida con curiosidad y capacidad de asombro desde la literatura, desde el arte, cómo pensarnos una vida desde el arte, desde la poesía, cómo nos puede aportar la música que hoy en día, ustedes si recuerdan todos y todas en el estallido social que vivimos hace unos años en América Latina, quienes estaban más poniendo el pecho eran los artistas. ¿Y qué hubiera pasado nosotros en una pandemia sin la música, sin la literatura, sin la poesía, cuando nos encerraron? Entonces, indisciplinar la vida nos lleva a eso, a valorar la vida desde la escritura creativa. Claro, claro. Suena un proyecto muy interesante y por supuesto que estaremos más que encantados de apoyarte a llevar a cabo esta segunda publicación que estás comentando ahorita, ¿no? Bien, ya para ahora sí empezar a despedirnos de esto,
Quisiera recordar a las personas que nos han estado escuchando, viendo hasta este momento, que el libro de Convulsiones Idílicas lo pueden adquirir ahí lo está mostrando Jorge, lo pueden adquirir directamente desde la plataforma de Amazon en las versiones tanto físico como en ebook o digital, ¿no? Hay que apoyar siempre el talento de autores emergentes, de escritores que están buscando espacios donde encontrar la publicación de sus letras, de sus ideas, de su visión filosófica alrededor de la vida, como es el caso de este autor Jorge López y su gran libro Convulsiones Idílicas, ¿no? Puede ser un libro de, digamos, pocas páginas porque es un libro delgado, pero la verdad es que es como cuando lees el laberinto de la soledad de Octavio Paz, ¿no? Son libros delgados que te dejan pensando mucho tiempo después de que los lees. Entonces, Convulsiones Idílicas para mí fue uno de los primeros libros que nos tocó editar aquí en Letraria Editorial, y es todo un honor trabajar contigo, Jorge, en este camino literario que estás emprendiendo. Bueno, que ya tienes rato trabajando, pero en este caso es el primero que haces de literatura, y nos encantaría saber más de ti y de tu trayectoria literaria. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos, y esperamos que tengas gran éxito en tu trayectoria literaria. Muchas gracias a ti, Aramis, por el apoyo a la editorial Letraria, que sé que va a seguir creciendo, a todos los que nos acompañaron esta tarde y los que verán después la presentación en YouTube. Y ojalá se animen a escribir, a leer, a perder el miedo a que los lean, porque en ocasiones es miedo a uno a que lo lean. Y hay que aprovechar también de estas editoriales independientes como Letraria, que verdaderamente con calidad, con exhaustividad, porque obviamente no es que publiquen todo lo que les llega. De hecho, son muy generosos también y apoyan mucho, pero también le hacen comentarios a uno para mejorar cosas, que eso es muy importante. Arriesgarnos a escribir y a evidenciar lo que tenemos. Probablemente tengamos escrito algo que le puede cambiar la vida para bien a alguien, la tendremos en una agenda, en nuestro computador. Entonces, busquemos la posibilidad de publicarlo, que en ocasiones algo que escribimos que nos marcó la vida a nosotros y que lo reflejamos en unas letras, pueden ser la posibilidad de restablecerle, transformarle o ayudarle con la vida a alguien más. Entonces, mi invitación es a leer, a escribir y a arriesgarnos, que el mundo de la escritura, sé que es difícil, es de disciplina, sin embargo es maravilloso y fantástico porque es la posibilidad de transformar nuestra vida como de ayudar a transformarla a los demás. Jorge, aquí en el chat está mandando felicitaciones, dice Atos, saludos y enhorabuena por el libro, menciona Ivonne, saludos, felicidades por esta publicación, te deseo mucho éxito. Y yo comparto. Muchas gracias a Atos y a Ivonne por estar ahí, por sus preguntas. Claro que sí. Bueno, hasta aquí llegamos al final de la transmisión. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos, y nos esperamos en próximas emisiones, presentaciones en vivo online por vía Facebook Live con diferentes autores que nos estarán acompañando en un futuro. Espero tener una o dos presentaciones por lo menos al mes con todos los autores con los que hemos estado trabajando en Letraria Editorial. Así que estén al pendiente de estas transmisiones. Muchas gracias de nueva cuenta a Jorge por acompañarnos, y que tengan una excelente tarde.